Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 19. Fallen contra la mazmorra del jugador. Una hora antes. Habitación de Murayama Keiko, residencia de Murayama, ciudad de Kuno. Era un hecho particularmente raro que el capitán y el vicecapitán del club de Kendo de la Academia Q pasaran la noche en las casas del otro. Era necesario crear y revisar los calendarios de entrenamiento, completar las solicitudes de torneos y seleccionar las listas de los equipos, además de revisar el desempeño de los distintos primeros años. Las dos chicas habían sido amigas íntimas mucho antes de que comenzaran a asistir a la Academia Q, por lo que siempre había tenido más sentido para ellas tomarse una sola noche a la semana para resolverlo todo en la comodidad de uno de sus hogares en lugar de trabajar duro a través de él en pedazos después de la práctica todos los días. Sin embargo, esa no era la razón de la reunión de esta noche. Para ser completamente honesto, ambas chicas habían sido sacudidas, bastante severamente sacudidas, por los recientes eventos y se estaban consolando con la compañía familiar. ¿Y por qué no deberían hacerlo? Ambos habían sido secuestrados por una sociedad secreta de bastardos militantes de sangre fría que habían sido preparados para experimentar y torturarlos de la manera más espeluznante simplemente porque aparentemente tenían poderes especiales. Luego, directamente después de eso, sus anteojeras al mundo de lo sobrenatural habían sido arrancadas y ahora tenían que lidiar con el hecho de que había al menos una docena de demonios habitando su refugio seguro en las posiciones más influyentes. Así que sí, no era tan sorprendente que las chicas quisieran quedarse con otra persona que pudiera entender por lo que estaban pasando. Esa fue también la razón por la que hubo dos asistentes más de lo normal a la reunión de esta noche, con Kiri Aika y Abe Kiriyome asistiendo también. No he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo fuera de mi casa después de la escuela en mucho tiempo. Bueno, fuera de las actividades del club de tenis de todos modos. Y creo que nunca antes había estado en una fiesta de pijamas. ¡Qué emocionante! Ofreció la heredera domadora de bestias alegremente, vestida con un par de pantalones cortos sueltos y una camiseta demasiado grande como pijama. De hecho, se veía bastante atractivo para ella. Tengo que admitir que esta es la primera vez para mí también. Kiri intervino, sonriendo levemente. Se había burlado un poco de ellos por usar un negligé cuando la invitaron por primera vez, pero en ese momento vestía un sencillo pijama de franela, aunque con algunos botones desabrochados más de lo que algunos considerarían decente. Nadie quería arriesgarse a los rumores que provocaría invitar a la mujer de anteojos pervertida. Idiotas, Murayama resopló con tristeza. Actualmente estaba vestida con su propio pijama, un conjunto bastante lindo con diseños de gatitos rosas. No es algo que muchos esperarían que usara la chica dura del club de Kendo. Para ser justos, miras de reojo a las otras chicas en el vestuario después de educación física, Kiri. Señaló Katase. Estaba vestida con su propio conjunto de pijama azul bebé holgado. Mira pero no toques. La chica con gafas respondió con un encogimiento de hombros indiferente. Además, siempre me aseguro de mantener mis ojos en los que no se molestarán demasiado, como ustedes dos, o los que lo tomarán como un cumplido. Eso es, extrañamente galante de tu parte. Ofreció el capitán de Kendo de cabello rosado, parpadeando levemente con sorpresa. Kiri se estremeció levemente ante eso. Katase-chan, sé que no actúo como tal, pero soy una chica, ¿sabes? Que me llamen galante es solo, ups. La pelirrosa se rascó distraídamente la mejilla avergonzada. Así que Aika-chan, ¿qué es eso que he estado escuchando acerca de que sales con It-kun? Kiyo me preguntó con curiosidad. Estamos saliendo ahora. La morena con anteojos confirmó. Comenzó como una tapadera para que los cuatro pudiéramos hablar en privado después de la escuela, pero decidimos intentarlo. No tengo ninguna queja hasta ahora. ¿En serio ahora? ¿Quién lo hubiera adivinado? ¿El autoproclamado futuro rey del harén resulta ser un verdadero caballero? La de tercer año siguió adelante, su interés era obvio. Sinceramente, creo que ser atacado en su propia casa le dio una fuerte llamada de atención. Kiri ofreció con el ceño fruncido. Malditos cabrones en llamas. En efecto. Kiyome estuvo de acuerdo, sin molestarse un poco por el lenguaje áspero de la otra chica con respecto a sus intentos de torturar. Simplemente no puedo entender cómo un grupo así pudo haber pasado desapercibido antes de esto.
Había hecho sus propias averiguaciones discretas utilizando algunos de los contactos que su familia había cultivado a lo largo de los años acerca de la organización después de haber sido rescatados por el Caballero Rojo, como ella lo había apodado personalmente. Hasta ahora, nada de lo que había recibido había insinuado que estos purificadores siquiera existieron, y mucho menos que habían estado persiguiendo y asesinando a quién sabe cuántos seres sobrenaturales y humanos empoderados por lo que tiene que haber sido en menos varios años. Por lo que vimos y el hombre rojo dijo que tienden a evitar el uso de la magia, ¿no sería más difícil para la mayoría de los sobrenaturales notarlos? Murayama preguntó, una mirada confundida cruzando su rostro. Kiyo-me resopló levemente. No tanto como inicialmente creerías. Respondió la domadora de bestias con un movimiento de cabeza. La mayoría de las facciones sobrenaturales intentan mantenerse lo más actualizadas posible con la tecnología moderna, para garantizar que el velo del secreto se mantenga adecuadamente. Sé con certeza que los demonios y los caídos tienen divisiones que se especializan en mantener alejadas a las organizaciones mundanas. Tropezando con lo sobrenatural, sin mencionar la iglesia misma. Simplemente no tiene sentido que estas personas pudieran haber secuestrado a tantos seres sin que nadie se diera cuenta. Imágenes de vigilancia, una huella de hechizo de un área, debería haber habido en menos alguna pista de ellos antes de ahora. Si lo que decía ese niño Kitsune era cierto, entonces esta rama apuntaba principalmente a Ika inmigrantes y aislados. Katase señaló pensativamente. Es lógico pensar que cualquier otra rama haría lo mismo, si estuvieran involucradas en ataques. ¿Qué tan comunes son los sobrenaturales así? Bastante común, supongo. Kiyo me ofreció después de pensarlo un momento. Si bien la mayoría de los grupos más grandes de seres sobrenaturales tienden a reunirse bajo las diversas facciones para defenderse de las amenazas externas, muchos también son criaturas solitarias e individualistas por naturaleza. Los Ikai, por ejemplo, prometen su lealtad a la emperatriz Yasaka en Kioto o el emperador Nurarion en Tokio, pero eso es principalmente para presentar un frente unido. La mayoría sigue siendo bastante independiente, por lo que las personas o incluso los pequeños grupos que desaparecen pueden pasar desapercibidos durante bastante tiempo, y ese Kitsune que conocimos afirmaba estar afiliado a la emperatriz Yasaka. ¿Sabes? Escucharte hablar de esto tan casualmente solo hace que el hecho de que lo sobrenatural sea real se destaque aún más. Murayama ofreció con un suspiro cansado. Tengo un recordatorio constante de eso a mano. Aika ofreció encogiéndose de hombros, manifestando momentáneamente su Sacred Heart antes de descartarlo. Y eso no había sido un shock para Kiyome, descubrir que Kirya-Ika de todas las personas tenía un Sacred Heart, incluso uno relativamente común como uno de los Staringlers. Para agregar a ese misterio en particular, era una subespecie incluso en su forma básica, de la que nunca había oído hablar antes, y alguien había logrado sellarla parcialmente sin el conocimiento de la otra chica. ¿Tienes alguna idea de quién podría haberlo sellado en primer lugar? Ella no pudo evitar preguntar. ¿Algún miembro antiguo de la familia que fuera sacerdote sintoísta o similar, o tal vez un miembro de la familia casado que actuó de manera extraña? Me temo que no, estoy bastante distanciado de mi familia, lo he estado desde que tuve la edad suficiente para vivir solo. Kiri respondió con un movimiento de cabeza. En cuanto a otros miembros de la familia, siempre hemos sido solo mis padres y yo, hasta donde sé. Papá mencionó que él era huérfano una vez y mi mamá nunca quiso hablar sobre su lado de la familia. ¿Y qué hacen exactamente para ganarse la vida? Presionó el de tercer año. Papá es el asalariado habitual de una empresa de informática. La última vez que hablé con ella, mamá trabajaba en una casa de empeño. La chica con gafas respondió con un encogimiento de hombros indiferente. Ella es una especie de freeter, trabaja en trabajos ocasionales y trabajos de medio tiempo en lugar de trabajar a tiempo completo en cualquier lugar. Por favor, no preguntes por qué. La última vez que lo hice, me despotricé sobre los males de la cultura laboral japonesa. Oh. Está bien, ofreció Katase con un parpadeo. Estaba empezando a hacerse una idea de por qué el comportamiento de su nueva amiga era tan poco ortodoxo. Pero como dije antes, estamos distanciados. Demonios, honestamente, nunca hemos sido realmente cercanos. Siempre fueron más como compañeros de cuarto, excompañeros de cuarto ahora, supongo, con tarjetas de crédito que lo que la mayoría llamaría padres de todos modos. Kiri señaló, agitando una mano distraídamente en el aire. De todos modos, ¿por qué importa quién selló mi Star in Armored Red en primer lugar?
Porque podrían haber notado muy bien que el sello se ha roto y tratar de volver a sellarlo. Kiyo me señaló con seriedad, antes de hacer una pausa y comenzar a parecer pensativa. Aunque eso sería casi imposible ahora que has aprendido a manifestarlo a voluntad. Los sellos como el que se colocó anteriormente en tu Sacred Gear funcionan al insertar algo parecido a una división mística entre la mente del usuario y el objetivo, evitando que la intención de la víctima de alcanzar su objetivo. Ahora que has aprendido a manifestarlo a voluntad, eso significa que hay un vínculo directo forjado entre tu mente y donde Star Armored Red reside dentro de su propia alma. Intentar bloquear dicha conexión requeriría no solo un sello mucho más poderoso, sino que también podría provocar un daño cerebral grave, incluso si tuviera éxito. Y eso es para un practicante regular de habilidad promedio. La forma torpe en que se colocó el sello en ti muestra claramente que quien quiera que haya intentado sellarlo originalmente no entendió lo que estaba haciendo o estaba trabajando en algún tipo de concepto erróneo. Bueno, ¿no es eso solo un pensamiento alegre? El estudiante de primer año con anteojos ofreció secamente. Eso solo significa que probablemente debería hacer que Issei se apresure a contactar al señor Red. ¿Realmente necesitamos conseguir un nombre para ese tipo mientras estamos en eso? Katase dejó escapar un suspiro cansado. El mundo ha cambiado tanto en tan solo unos días, gimió, lamentando la pérdida de su mundo simple y estable. El mundo no ha cambiado, Katase-chan. Kiyo me le ofreció una corrección amistosa. La forma en que lo ves se ha ampliado. Ja. Supongo que tienes razón en eso. La pequeña pelirrosa soltó una carcajada incrédula. Quiero decir, solo mira a Ir. Te juro que es como si el tipo que solía espiarnos tuviera un hermano gemelo sin la abrumadora perversidad y de repente cambiaron de lugar. Todavía le gusta mucho la forma femenina, pero está en menos cortés al respecto ahora. Es increíble, creo que Aika-chan tenía razón. Casi morir debe haberlo hecho repensar su vida y lo empujó por un camino diferente. Entonces, quizás puedas retroceder con él como si él hubiera dejado de espiar. Es justo, Reiko. Murayama se ofreció a su amigo y capitán. Sí, supongo. Él envió al señor mercenario para salvarnos el trasero, así que le debo mucho. Katase estuvo de acuerdo con un gruñido. Sin embargo, los otros dos pervertidos siguen siendo un juego justo. Mi Murayama-san. Kiyo me se rió un poco, sonriendo a la Kendoka morena. Dada tu ferviente defensa de él, podría ser que sus acciones recientes hayan engendrado algún tipo de enamoramiento. ¿Qué? Murayama farfulló indignación avergonzada, poniéndose roja brillante ante las palabras de su superior antes de levantar rápidamente las manos y agitarlas frente a su cara en negación frenética. No seas ridículo, Abe-senpai. Eso es simplemente ridículo. Además, él ya está saliendo con Aika. Me parece que la dama protesta demasiado. Kiri sonrió, sus anteojos brillaron mientras miraba con lascivia a su compañera morena, sus ojos recorriendo a Murayama de arriba a abajo por su cuerpo. No puedo decir que me importaría a mí mismo. Issei quiere ser un rey de harén, La pobre Murayama parecía un ciervo en los faros mientras la otra chica le coqueteaba. La cara se acercaba a un color rojo neón mientras toda la sangre en su cuerpo, o eso parecía, se precipitaba hacia arriba. Katase no estaba mucho mejor, sus ojos iban de su mejor amiga y vicecapitana a Kiri con una expresión casi perpleja en su rostro. Ahora, Kiryu-chan. Abe la regañó a la ligera. No apresures las cosas. Asegúrate de haberte establecido como la esposa legal antes de traer amantes a la mezcla. Abe-senpai. Murayama chilló. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con la idea de un harén? Katase finalmente logró expresar su incredulidad. La poligamia no es tan poco común en el reino sobrenatural, querida. Kiyo me ofreció a sus jóvenes heterosexuales una sonrisa traviesa ante sus expresiones de incredulidad. No olvides que he estado asistiendo a Q, conociendo muy bien la naturaleza de mis compañeros de clase más exóticos y he aprendido más que un poco de su cultura por pura osmosis. Es bastante común que los demonios masculinos tengan harenes. Creo que incluso el propio padre de Rías, Theopticus, tiene uno bastante sustancial, y son solo un ejemplo de los lados más hedonistas del reino sobrenatural. Por lo que he escuchado, Id-kun probablemente sería un gran diablo, dado la naturaleza de sus deseos. ¡Oh! Aika rió siniestramente, sus anteojos relucían. Bueno, ahora, eso no me da todo tipo de ideas, queridos dioses, ¿qué hemos desatado? Murayama gimió con una palmada en la cara. De vuelta con los caídos primer piso de la base de Issei-ke.
Mittel aulló cuando intentó, sin éxito, despegar según las órdenes de Reinharé. ¿Qué demonios está pasando? Se siente como si alguien hubiera sumergido mis alas en cemento. Antes de que cualquiera de los otros caídos pudiera hacer algo más que parpadear sorprendido por su repentina exclamación, una ventana luminiscente apareció en el aire directamente enfrente del grupo con un mensaje escrito en ella con una escritura ordenada. Ley de las mazmorras por orden del Dungeon Master, no se permiten habilidades de vuelo obtenidas de alas naturales, hechizos, habilidades mágicas u objetos / artefactos fuera de áreas muy particulares de la mazmorra, todas las cuales están claramente marcadas. Esta es su única advertencia. Más violaciones de la ley resultarán en castigo. ¿El jodido volador? Preguntó Kalawarner mientras miraba incrédula la ventana. ¿Mazmorra, qué diablos? Donasek estuvo de acuerdo, rascándose distraídamente un lado de la cabeza confundido. Oh, fóllame corriendo, Reinharé sintió que se le estaba gestando un dolor de cabeza. Apenas habían entrado en el lugar y ya abundaban las rarezas. Así que, ¿deberíamos intentar y ver si podemos impulsar esta ley? Preguntó el único hombre caído en su grupo con honesta confusión. No, no vale la pena el riesgo todavía. Reinharé respondió, frunciendo el ceño cuando la ventana se desvaneció rápidamente antes de que pudiera tener la oportunidad de escanearla. No tenemos idea de qué tipo de castigo podría traernos esta extraña magia si la empujamos. Por lo que sabemos, podría causar una decapitación instantánea o algo así. ¿Este tipo quiere establecer las reglas para esta pequeña caminata? Bien, será aún más satisfactorio cuando lo derrotemos en su propio juego. Mirando a su alrededor a las paredes de color marrón opaco, Reinharé no pudo evitar sentir que estaba siendo observada, probablemente por el dueño de este lugar. Después de todo, solo un idiota instalaría este tipo de laberinto intrincado sin tener una forma de monitorear a cualquiera que ingrese. Genial, estamos atrapados haciendo una maldita carrera de ratas. Pensó con amargura. Verse obligada a bailar al ritmo de la melodía de otra persona ya estaba empezando a frotar su orgullo como una caída en carne viva. Ella era la que se suponía que tenía a estos patéticos mortales bailando a sus caprichos, maldita sea. Más que eso, el mero hecho de que un humano fuera responsable de esto solo lo empeoraba todo. Reinharé admitiría honestamente que despreciaba a los humanos. Admitiría que algunos de ellos podrían ser bastante útiles, como los portadores de Sacred Gear, pero como raza, eran simplemente inferiores en comparación con ella y sus parientes. Reúna a 100 de los soldados humanos más hábiles del mundo, ármelos hasta los dientes con el último equipo militar moderno y todavía estaba bastante segura de que podría matarlos fácilmente en 15 minutos, 10 si realmente se esforzaba. En ello. Está bien, pongámonos en movimiento. Quiero salir de este maldito laberinto lo más rápido posible. Ordenó, haciendo que su trío de subordinados volviera a encarrilarse. Esté atento a cualquier trampa o enemigo. Dudo mucho que esos Stray Exorcis se hayan matado entre sí por aburrimiento. Mittel, quédate conmigo. Cuando el miembro más joven de su rebaño se acercó a ella, Reinharé se tomó el tiempo para retirar sus alas de vuelta a su cuerpo. Mantenerlos alejados si no podía usarlos no tenía sentido y probablemente solo estorbarían en túneles como estos. Con el resto de sus subordinados siguiendo su señal. Los 4 caídos avanzaron con cautela, ninguno de ellos dispuesto a ser asesinado tan fácilmente como lo habían sido sus canarios humanos. Esta vigilancia valió la pena cuando vieron la primera de las figuras de cerámica voladoras que se dirigían hacia ellos. ¿Qué diablos es esa cosa? Kalawarner preguntó con una burla. La pieza flotante de cerámica ciertamente no parecía tan amenazante. Creo que los humanos locales los llaman dog o algo por el estilo. Mittel respondió con un canto en la cabeza. Segundos después, los caídos se vieron obligados a saltar a los lados para esquivar un repentino haz de luz verde brillante disparado desde los ojos de la estatuilla que ahora brillaban. ¡Santa mierda! Donasek respondió mucho más violentamente, instintivamente formando una lanza de luz antes de lanzarla a la muñeca de cerámica voladora. Su arma dio en el centro, destrozando al pequeño golem en pedazos en un instante. HMPH. Bueno, eso fue un poco decepcionante. Su semblante confiado y aburrido se hizo añicos por completo cuando vio media docena más de Dog saliendo volando de los pasajes conectados hacia ellos, todos sus ojos ya comenzaban a brillar. ¡Idiota! ¡Sácalos! Reinharé gritó, formando su propia lanza de luz y arrojándola a uno de los golems que avanzaban, solo para maldecir violentamente cuando logró desviarse del camino de su arma.
Gruñendo de molestia, formó uno nuevo cuando el primero se rompió en motas de luz al impactar contra la pared. La mayoría de los caídos inicialmente solo podían manifestar y manejar una sola lanza de luz a la vez. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, incluso un caído de 2 alas podría aprender a manifestar hasta 8 o 10 lanzas a la vez. La fallecida y no lamentada Armaros la Menor había sido bastante poderosa en esa habilidad particular, capaz de invocar hasta 4 a pesar de su edad relativamente joven. La propia Rainare podía llamar a 6 a la vez, mientras que Donna Seek podía, apenas, manejar 5 en un buen día. Los otros 2 estaban atascados en uno cada uno, aunque Mitelt estaba al menos cerca de manejar 2. Por ahora, Rainare estaba guardando sus lanzas adicionales como una carta oculta bajo la manga, en caso de que Armaros el Menor hubiera resultado demasiado herido como para usar múltiples lanzas de luz desde el principio, aunque honestamente dudaba que esa perra obstinada se hubiera visto obligada a huir sin ella. Dando una gran pelea primero. Gara. Como era de esperar, Kalawarner fue el primero en sentir el escozor de los rayos oculares y fue lanzado contra una de las paredes. Honestamente, los rayos hicieron poco daño real a la piel de hierro de Fallen, pero arruinaron su parte superior apenas visible, dejando sus pechos estúpidamente grandes cayendo. «Guarda tus tetas y comienza a pelear en lugar de posar», gritó Mitelt, cortando a un dog por la mitad con un giro experto de su propia ama. «Vete a la mierda, Loli Baba». La peliazul gruñó mientras llamaba a una capota de repuesto de su habitación en la iglesia y se la ponía antes de volver a la refriega. ¿A quién llamas viejo? Mitelt gruñó. La parte de Loli no le importaba tanto, ya que todavía tenía algunas décadas más de crecimiento por hacer. En caso de que lo hayas olvidado, tienes literalmente el doble de edad que yo. Maldita sea, ambos cállense y concéntrense. Rainare espetó mientras aplastaba al último dog con un corte casi negligente de su lanza de luz. Bajar la guardia de esa manera probablemente fue la razón por la que Armaros la Menor se jodió tanto. Eso fue un poco mejor, aunque todavía faltaba. Donna Seek gruñó tozudamente mientras ignoraba las peleas de su compañera y, en cambio, miraba de cerca el laberinto circundante. El laberinto en sí es básico, simplemente diseñado para distraer y ralentizar a los intrusos, pero los múltiples caminos ofrecen varias rutas y direcciones para las amenazas. Un poco de magia para negar el vuelo con el fin de dar a los pequeños golems de guardia altamente móviles una clara ventaja contra enemigos más lentos. En conjunto, no está mal. 6 de 10 en el diseño, pero solo un 4 en el rendimiento real. Estoy tan contenta de que te estés divirtiendo. Kalawarner escupió mientras ajustaba su nuevo top. Su sostén, apenas allí, había sido destruido junto con su chaqueta favorita y las sensaciones de sus senos desnudos y sensibles, especialmente los pezones, contra el material algo más áspero de su abrigo nuevo realmente lo distraían. Va, sigamos adelante. El hombre Fallen simplemente hace señas a Kalawarner para despedirlo. Probablemente hay objetivos mucho más dignos esperándonos. Rainare y Mitelt intercambiaron una mirada exasperada que simplemente gritaba: ¿por qué tenemos que lidiar con este maldito imbécil? A cualquiera que los viera, antes de continuar hacia el laberinto. Con Ise y habitación central, bueno, diablos. El security suspiró mientras miraba las imágenes de los 4 caídos deambulando por el primer piso de su base. Los niveles aquí eran un poco extraños. Rainare LV40 caído / líder del rebaño / enamorado de Azazel Manopla LV25 nacido caído Kalawarner LV18 descendiente del cuadro / caído nacido / promiscuo Donna Seek LV37 nacido caído / adicto a la batalla Donna Seek, el único hombre del grupo, iba a ser un problema. Simplemente no había forma de que alguien obtuviera el título Battle Junkie a menos que fuera una gran parte de lo que era. Eso probablemente significaba que lograr que el hombre caído se rindiera sería casi imposible. Issei ya estaba mentalmente descartando al tipo como demasiado peligroso para intentar capturarlo. Kalawarner, la que le había dado un gran espectáculo cuando su parte superior había sido destruida, por otro lado, definitivamente iba a tener que capturar con vida, aunque solo fuera por su título cadre descendent. Matar a alguien que estaba directamente relacionado con uno de los cadre, los líderes de los caídos según lo que había señalado su investigación, simplemente no era un riesgo que estaba dispuesto a correr en este momento, principalmente porque no quería un nivel 1000 caído ángel que venga y lo borre de la faz de la tierra, muchas gracias.
En cuanto a los otros dos, Rainare y Mitail, en comparación, no estaban fuera de lo común. Aparentemente, Rainare estaba enamorado de Azazel, quien supuestamente era el líder de los caídos, si las recientes incursiones de Issei en la investigación fueran algo parecido. Preciso. Tanto ella como Donna Seek también estaban en un nivel más alto que Armaros el menor, lo cual era algo preocupante, especialmente dado que ella sola había sido casi suficiente para matarlo. La God Loli Fallen, Mitail, tenía el segundo nivel más bajo de los 4 Fallen, pero Issei sabía que probablemente sería más difícil luchar contra ella que un monstruo normal del mismo nivel. El nivel de alguien era solo una guía general de cuán fuerte era un individuo determinado, no absoluto. Después de todo, una rata de nivel 100 muy probablemente recibiría una patada en su trasero peludo por un dios de nivel 1. Hasta ahora, los Dog Golems ni siquiera podían arañar a los caídos, el único golpe sólido que su grupo de ataque inicial había logrado aterrizar había sido completamente hundido por la habilidad racial innata piel de hierro que todos los ángeles, puros y caídos iguales, poseídos. Después de lidiar con los Stray exorcizantes, todavía quedaban poco más de una docena de ellos en el primer piso, junto con 3 Golem Dragons pisoteando. Dudaba que los golems más grandes pudieran causar algún daño serio a los caídos, o incluso golpearlos en realidad. Lo único que probablemente lograría sostenerlos y debilitarlos significativamente serían los jefes de piso que bloqueaban el camino a los pisos más profundos. Y se hizo una mueca leve al darse cuenta de que la mayoría de sus jefes probablemente no sobrevivirían a la noche. Prepararlos le había llevado la mayor parte de su tiempo y atención cuando estaba armando su laberinto defensivo. Primero, tuvo que seleccionar la forma base del jefe de uno de sus tipos de monstruos disponibles. Luego, tuvo que designar 2 roles que el jefe cumpliría, como atacante y distribuidor de daños de área amplia, y luego tendría que nombrarlo, ya sea mediante aleatorización o imputando uno él mismo, y personalizar su apariencia. Una vez que se había manejado todo eso, tuvo que hacer crecer al jefe en su cámara de jefe, alimentando el proceso con maná hasta que estuvo listo para emerger. Así que sí, la creación de sus jefes fue un proceso largo y complicado que tomó varias horas de trabajo y ahora todos estaban, de todos modos, los floor bosses estaban aproximadamente al mismo nivel que Rainare, por lo que Fallen debería poder vencerlos con bastante facilidad si trabajan juntos. Pero dada la obvia división entre los pares Rainare / Mitail y Kalawarner / Donna Seek y la obvia fricción entre ambos grupos, dudaba mucho que fuera tan simple. Aún así, prometía ser todo un espectáculo. ¿Cuál era ese viejo dicho que escuché una vez en un programa de televisión? Una casa dividida contra sí misma no puede defenderse de las amenazas externas o algo así. Reflexionó el jugador cuando los caídos se encontraron con 2 de los 3 Golem Dragons y comenzaron a luchar contra ellos. Por lo menos, la habilidad defensiva de los dragones de tierra era de primera categoría. Todo lo que logró arrojarles un par de lanzas de luz fue simplemente rasparles la piel y nada más. Parpadeó cuando esto pareció despertar el interés de Donna Seek y Fallen, loco por la batalla, saltó a la refriega, apuñalando y cortando con una lanza de luz que se parecía más a una naginata que a una lanza. Curiosamente, parecía que mientras las armas ligeras no salieran de las manos de sus creadores, eran mucho más difíciles de dispersar que cuando se lanzaban. Bueno saber. Todavía no habían encontrado ninguna trampa, ya que Issei había desactivado todas las del primer piso. Mejor tenerlos simpáticos y desatentos en el segundo piso para que pisaran sin mirar. Además, no era como si media docena de trampolines y trampas de caída fueran a hacer algo más que molestar a estos 4. Veamos cómo manejas a Shackmon, Fallen. Ofreció suavemente el security. Más tarde puerta a la sala del jefe del piso 1. No vamos a perder el tiempo cazando a todos los enemigos en cada piso de este lugar, Donna Seek. Rainare gruñó rotundamente, un ojo temblando violentamente de irritación. El tonto loco por la sangre había salido corriendo a cazar cada golem y construcción en el maldito piso después de que esos golems de piedra con forma de dragón despertaron su sed de sangre y se vieron obligados a perseguirlo. Había sido una completa pérdida de tiempo. Nunca es una buena idea dejar enemigos detrás de uno, Leire y Rainare. El adicto a la batalla trató de justificarse. Estos son jodidos golems, imbécil. Atacan a la vista o siguen una ruta de patrulla preestablecida, eso es todo. El líder de su pequeño rebaño rechinó con frustración. Tienen más piedras en la cabeza que tú. Las probabilidades de que realmente tengan un plan astuto son incluso peores que las tuyas. Ahora vamos, acabemos con esto.
caminando hacia las enormes puertas que simplemente le gritaban entrada a un cuello de botella, no se sorprendió en absoluto cuando se abrieron automáticamente hacia ella. Hizo señas a sus subordinados para que la siguieran y entró. Mientras Kala Warner cubría la retaguardia a regañadientes, las puertas se movieron una vez más por sí solas, cerrándose de golpe detrás de ellos y encerrándolos con cualquier trampa que estuviera esperando dentro. Toda la situación estaba haciendo sonar algunas campanas muy familiares en la cabeza de Rainaré, pero simplemente no podía ubicarlo. Cristo en una muleta, ¿qué está pasando ahora? Kala Warner espetó cuando comenzó a examinar con cautela la cámara tenuemente iluminada y sorprendentemente espaciosa. Cuando un par de grandes rendijas comenzaron a brillar con un rojo brillante en el extremo opuesto de la habitación, solo se quedó boquiabierta por un segundo antes de recordar repentinamente las heridas infligidas al último par de exorcistas callejeros y prácticamente se tiró a un lado. La acción probablemente la salvó de mucho dolor cuando un par de rayos rojos atravesaron el aire donde había estado de pie unos segundos antes, dejando un par de cráteres profundamente chamuscados en el suelo donde golpearon. Luego, las antorchas alrededor de la habitación se encendieron repentinamente, iluminando intensamente toda la cámara y revelando al Dog más grande que cualquiera de los caídos había visto jamás. Elevándose fácilmente sobre ellos, la construcción masiva estaba hecha de lo que parecía ser plata y oro y adornada con varias piedras preciosas, letras rojas formándose en el aire sobre su cabeza para anunciar la identidad de su oponente. Shakmon, el divino Dog de metal maldita sea. Espero que estés jodidamente feliz ahora, Don Aseek, porque parece que hemos encontrado esa pelea que estabas buscando. Rainaré ofreció falsa calma. Mantente en movimiento y esquiva esos malditos ojos láser. Golpéalo fuerte y rápido. Vamos. Aramitama. Espíritu violento. Una voz ligeramente metálica y sorprendentemente alta retumbó desde el enorme golem cuando sus ojos se iluminaron una vez más. Esta vez apuntaba a Don Aseek, quien saltó a un lado y rápidamente contraatacó lanzando una gran lanza de luz propia. Sakimitama. Espíritu de la fortuna. Shakmon retumbó de nuevo, esta vez haciendo que la gema colocada en el centro de su pecho brillara intensamente mientras se formaba una brillante barrera de luz azul frente a su cuerpo, bloqueando la lanza antes de desvanecerse nuevamente. Aramitama. Otro par de brillantes rayos rojos de luz salieron disparados de sus ojos, esta vez volando hacia Rainaré, quien no había dejado de moverse desde que se disparó la primera ráfaga. La cabeza del titánico Dog se giró para seguirla mientras se movía, dejando abierta la puerta para que los otros tres caídos entraran corriendo y. Nijimitama. Espíritu armonioso. Proclamó el Dog de plata y oro, una escotilla construida en sus caderas, que anteriormente parecía un símbolo de yin yang en un resplandor solar, se abrió y soltó una ola de discos de cerámica, cada uno estampado con el mismo símbolo yin yang, a los tres caídos que se precipitaban, que rápidamente comenzaron a detonar como malditas granadas al impactar. Tienes que estar jodidamente bromeando. Rainaré prácticamente gritó en su propia cabeza. Haces de largo alcance, un escudo de barrera para protegerse de los ataques a distancia y ahora una bomba de spam de corto alcance para evitar que nadie se acerque. ¿Quién carajo construyó esta cosa? Mitelt. Vamos a atraer el fuego del bastardo, acercarnos y apuñalar a este pedazo de chatarra. Ordenó Rainaré antes de comenzar a formar y arrojar lanza tras lanza al maldito golem. Sorprendentemente, detuvo su bomba de spam cuando reactivó su escudo, incluso mientras continuaba tratando de clavarla con sus rayos oculares. Entonces, ¿la cosa solo podía usar dos de sus habilidades a la vez? Eso era bueno. Mientras Rainar intentaba mantener la atención del gigante Dog en ella, con Kala Warner y Don Aseek rápidamente uniéndose y lanzando sus propias lanzas de luz desde diferentes rincones, Mittel rápidamente hizo lo que se le ordenó y se apresuró hacia adelante, con una lanza rosa de luz agarrada con fuerza en una mano. En silencio, estaba bastante agradecida de haber practicado correr con los vestidos God Loli que le gustaban, de lo contrario, podría tener algunos problemas aquí. Con los otros tres caídos siendo constantemente arrojados por los ojos láser de la perdición y el monstruo enfocándose en formar su escudo protector en el frente, ella debería poder deslizarse detrás de la enorme construcción y apuñalarlo por la espalda. Esto no iba a funcionar para ella. Pero, sorprendentemente, en realidad lo hizo. Con el enorme Dog metálico concentrándose en Rainaré y los demás, Mittel pudo colocarse detrás de él y desatar una violenta andanada de puñaladas y cortes en la espalda del golem, y ella era mucho más fuerte de lo que parecía.
En solo unos momentos, la espalda del enorme monstruo estaba llena de cráteres y cicatrices del tamaño del puño de Mitelt. Entonces la cosa empezó a brillar de nuevo, esta vez envolviendo todo su cuerpo en un nimbo verde brillante. Mitelt instintivamente saltó hacia atrás para despejar un poco de espacio de un posible nuevo ataque. Kushimitama. Alma sabia. Entonó Shackmon mucho más suavemente esta vez, cuando el aura brillante a su alrededor estalló antes de desvanecerse, revelando que el enorme dog se había reducido al tamaño de sus primos más pequeños. Los 4 caídos solo pudieron quedarse boquiabiertos ante el golem encogido por un momento antes de que la estatuilla plateada se desvaneciera y desapareciera, solo para reaparecer detrás de Kalawarner unos momentos después. Aramitama. Fue solo su reacción instintiva a esa proclamación lo que salvó a Kalawarner de tomar un par de rayos láser más pequeños y brillantes en la parte trasera, ambos rayos casi anaranjados cavando surcos profundos y ardientes en el suelo donde había estado de pie un momento antes. Luego se desvaneció en otro borrón, aunque Reinharé y Donasek al menos fueron capaces de seguir sus movimientos esta vez, lo que les permitió esquivarlos o advertir a sus compatriotas más débiles. Su batalla pronto se convirtió en un juego mortal de etiqueta, los 4 Fallen intentaron todo lo que pudieron para atrapar al golem encogido que continuaba corriendo, disparando rayos de muerte de color rojo/naranja cada vez que tenía la oportunidad. Rack. Quédate quieto. Kalawarner gruñó cuando una vez más se abalanzó sobre la pequeña y molesta cosa bastarda, solo para que se desviara del camino de su lanza. Maldita sea. Reinharé, tú eres el lanzador entre nosotros, ¿no tienes algo de magia de área amplia para al menos ralentizar esta pieza de chatarra? Nos llevará toda la jodida noche derribar la maldita cosa. Abajo por nuestra cuenta. Parezco una puta hechicera. La Fallen de cabello negro gruñó furiosamente mientras esquivaba otro ojo. Donasek, deja de joder y apuñala a esa estúpida cosa. Oh, muy bien. Supongo que se ha vuelto un poco repetitivo. El hombre se quejó con tristeza, no dispuesto a terminar la primera pelea verdaderamente desafiante que había tenido en años. Aún así, cumplió con las órdenes de su superior. El cuerpo se iluminó con un nimbo azul profundo mientras usaba su poder sagrado para reforzar momentáneamente su velocidad y poder, se lanzó hacia adelante como un rayo. Un instante después, estaba sobre el golem en miniatura y lo partió en 2 desde la hendidura hasta la coronilla con un solo movimiento de su espada ligera. Aparentemente, encogerse también había sacrificado gran parte de su fuerza defensiva a cambio de reforzar su velocidad y agilidad. Fóllame corriendo, eso fue difícil. Mitelt murmuró mientras se debilitaba un poco, apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. ¿Qué, en el nombre del cielo y del infierno, era esa cosa? Un dolor real en el culo, eso es. Reinharé declaró sombríamente mientras observaba las 2 mitades del Shackmon caído disolverse en tantas motas de luz. Una vez más, una vaga sensación de familiaridad con toda esta configuración martilleaba en la parte posterior de su cabeza, pero parecía que no podía conectar los puntos. El sonido de piedra chocando contra piedra hizo que los 4 caídos dirigieran su atención hacia la parte trasera de la cámara, donde una gran losa de piedra se deslizaba hacia abajo, revelando una escalera de caracol que conducía a lo más profundo de la oscuridad. ¿Ese bastardo realmente nos está invitando a profundizar en su jodida base? No puede ser tan arrogante después de que rompimos su pequeño juguete, ¿o sí? Exigió Kalawarner con petulancia, completamente ofendido por lo mucho que los subestimaban. Posiblemente. Reinharé respondió con un ceño mucho más pensativo. Lo que hemos enfrentado hasta ahora habría sido más que suficiente para abrumar a cualquier número de nuestros exorcistas callejeros. Incluso ese loco Freed probablemente no podría haber hecho mucho contra ese gran hijo de puta. Estoy dispuesto a apostar que las defensas solo se volverá más difícil cuanto más profundicemos. Así que básicamente vamos a bucear en mazmorras como en un videojuego, preguntó Mitelt, habiéndose recuperado y reunido con el grupo. Sí, exactamente, estuvo de acuerdo Reinharé antes de que se apagara cuando todas las pequeñas pistas e incongruencias que había notado desde que entró por primera vez en este lugar cayeron en su lugar y todo hizo clic. Fóllame de lado, estamos en la guarida de uno de los anfitriones del Gamers Gear. ¿El qué? Kalawarner parecía aturdido, aunque eso no era muy diferente de la mirada normal de la tonta, mientras que Mitelt palideció ante la revelación y Donasek simplemente parecía intrigado. El maldito Gamers Gear. El líder caído espetó con impaciencia. Son un conjunto de Sacred Gear solo un paso por debajo de los 13 Longinus en términos de poder bruto.
Solo existen dos de ellos, uno azul y se dice que representa a la diosa de la tierra primordial Gaia, y uno naranja que representa al dios abismal primordial Tartarus. Las dos variantes tienen una rivalidad que es tan larga y sangrienta como la que existe entre los portadores de Boosted Gear y Divine Dividing. La única diferencia es que el Tartarus Gaming Gear normalmente asume el papel de Bellain mientras que el titular del Gaia Gaming Gear actúa como el héroe. Solo puedo esperar que nosotros porque la peliazul Fallen empujó. Porque los poseedores de Tartarus Gear generalmente tienden a estar a la altura de todo el truco del Evil Villain, ya que en varios de ellos habrían hecho que Fred pareciera un puto santo en comparación. Rainare dijo con más que un poco de disgusto. No sé si la cosa tiene alguna forma de seleccionar a los portadores retorcidos o si tiene algún tipo de efecto corruptor en cualquiera que nazca con ella, pero casi todos los portadores de esa cosa han resultado ser sádicos, inmorales o simplemente jodidos. Locos, y la mayoría de las veces terminan siendo una mezcla de los tres y algo más. Ha habido excepciones, por supuesto, pero ninguno de ellos ha sido nunca personas agradables. Así que, si estamos lidiando con el naranja, entonces la monja probablemente ya esté muerta. Kala Warner preguntó con curiosidad, luciendo un poco alegre ante la perspectiva de que Asia estuviera muerta. Muertos, profanados y posiblemente incluso comidos. Como dije, los jugadores de Tartarus tienden a ser individuos jodidos. Gruñó su líder. Y no suenes tan feliz con la posibilidad, maldita tonta. No olvides que si la perdemos, nuestras carreras literalmente tomarán siglos de arduo trabajo para reconstruir. Particularmente para ti y Donaseek, en lugar de Mitelt y yo. ¿Qué? ¿Por qué? Exigió el adicto a las batallas, repentinamente mucho más involucrado en la conversación. Recuérdame, ¿quién fue el que dejó que Asia Argento simplemente se marchara sin siquiera enviar un exorcista callejero para vigilarla? HMM. Mittel respondió con dulzura, con una sonrisa enfermiza en los labios. Sé que Rainare y yo estábamos en el cuartel general de Grigori dando nuestros informes programados según lo ordenado en ese momento, pero ¿qué hay de ustedes dos? Los dos imbéciles palidecieron de horror cuando finalmente se dieron cuenta de cuán metidos en la mierda estaban si Asia estaba un poco alterada por su experiencia. Ambos Fallen corrieron escaleras abajo como si los sabuesos del infierno les estuvieran pisando los talones. Sé que debería estar preocupado por lo mal que se verá esto para nosotros dos, pero eso fue tan condenadamente satisfactorio. Mitelt prácticamente gimió. Bien hecho, Mitelt. Rainare asintió con aprecio. Ahora, supongo que deberíamos ir tras ellos. Conociendo a esos dos, es probable que encuentren problemas más temprano que tarde si los dejamos solos. La Fallen más joven se rió de acuerdo mientras seguía a su superior. Más tarde sala del jefe del cuarto piso. Joder, esta mierda. Rainare gimió, usando una de sus lanzas de luz para sostenerse y sintiéndose más cansada que en siglos. Tenía razón en que los diferentes pisos de esta loca mazmorra solo se volverían más difíciles a medida que avanzaban, pero honestamente no esperaba esta mierda. El segundo piso había introducido un tercer tipo de golem además de los golems dog y dragón, algo que recordaba vagamente de lo que habló un ángel mayor antes de que ella cayera. Brick Golems, un tipo de construcción mágica popular en el antiguo Egipto durante los días del reino antiguo antes de que fuera creada. Solo para aclarar, ella tenía 500 años, pero eso fue solo como caída. Había sido una de la 42ª generación de ángeles creada por el dios de la Biblia poco antes de que estallara la guerra de las facciones bíblicas, la última generación de ángeles puros creados por su padre. En lo que respecta a Rainare, ella realmente solo había comenzado a vivir hace 5 siglos. Todo antes de eso había sido simplemente existencia simple. Luego habían estado las molestas trampas que habían esparcido por el suelo. Trampas, trampolines, desprendimientos de rocas e incluso paredes que escupían una puta ola de dardos. Nada que realmente pudiera lastimarlos, pero eran molestos como el infierno. El jefe del piso había sido un dolor de cabeza aún mayor. El dispositivo oculto. Guardián Golem era una colección masiva de ladrillos reforzados mágicamente que protegían un núcleo mágico aún más grande y resistente. Los ladrillos se habían reformado varias veces durante su lucha, formando un par de brazos grandes y en bloque, una enorme cabeza de dragón que escupía ladrillos como balas, un cuervo gigante o un cuervo, una enorme serpiente voladora e incluso una jodida araña gigante. Afortunadamente, compartió la misma debilidad que sus parientes menores, destruyó el núcleo y todo se derrumbó.
El único problema era que tenían que abrirse camino a través de una tonelada de ladrillos reforzados mágicamente para llegar a él cada vez, y el núcleo no había sido tan frágil como los que alimentaban a sus parientes menores. El tercer piso tenía aún más de esos malditos golems dragón que cualquier otra cosa. Incluso para los seres con una fuerza mejorada sobrenaturalmente, esas masas de escombros del tamaño de un caballo eran muy difíciles de atravesar, casi al mismo nivel que la habilidad piel de hierro de un ángel recién creada. Y a pesar de ser tan lento como las malditas rocas, en realidad ser golpeado por una maldita herida. Normalmente, eso no sería un problema ya que, de nuevo, son lentos como las jodidas rocas, pero con Dog y Brick Golems, junto con las diversas trampas, actuando como distracciones, uno de los brutos pesados podría acercarse sigilosamente a ti. Cada uno de ellos había recibido al menos un golpe de los golems menores en ese piso, algo que picaba ferozmente en su orgullo. El jefe de ese piso había sido un golem dragón que tenía aproximadamente el mismo tamaño que un maldito camión de 18 ruedas llamado The Crawling Dragon. Había sido estúpidamente fuerte, tenía una piel que incluso sus espadas ligeras no podían atravesar e incluso podía respirar maldito fuego. Entonces Donaseek, el pequeño bastardo loco que era, había decidido que la mejor manera de matarlo había sido saltar por su garganta mientras les lanzaba fuego y atacar desde adentro. Sorprendentemente, había funcionado. Eso no ayudó a sus dudas recién reforzadas sobre la cordura de su único miembro masculino. En este piso, las cosas habían empeorado aún más. En primer lugar, las trampas habían pasado de ser simples molestias mecánicas a auténticas trampas explosivas mágicas. Explosiones eléctricas, enredaderas vinculantes, vientos cortantes, la lista continuaba. No solo eran molestias aún mayores que sus contrapartes mecánicas, sino que algunos de ellos podían entorpecerlos momentáneamente o incluso lastimarlos. Luego estaban los nuevos golems que habían poblado este piso, humanoides que se parecían a los guerreros de terracota de China. Las malditas cosas eran incluso más fuertes que los golems de dragón y las espadas de arcilla, lanzas y flechas que empuñaban dolían como una perra si lograban golpear, incluso peor, eran lo suficientemente rápidos como para esquivarlos realmente requirió un esfuerzo. La única ventaja era que las cosas eran mucho más frágiles que los golems de dragón, y caían fácilmente con un golpe sólido de cualquiera de ellos. Finalmente, estaba el último jefe al que acababan de derrotar. Bandari, el hechicero de terracota fácilmente había sido el jefe más doloroso y molesto al que habían tenido que enfrentarse hasta ahora. Capaz de invocar fisuras en el suelo que estallaron en géiseres de llamas fundidas y rocas ardientes, disparar un rayo rosa brillante que se sentía como si los estuviera congelando hasta los huesos e hizo que sus cuerpos se movieran como si estuvieran atrapados en cámara lenta si golpeaba, y constantemente envuelto en un nimbo crepitante de hielo y relámpagos. Combine todo eso con el hecho de que la cosa podría convocar a los soldados de terracota para defenderla y luego teletransportarse a otro lugar de la cámara si realmente lograban inmovilizarla y había sido una lucha muy larga y dolorosa para los caídos. Ninguno de ellos había salido ileso de su pequeña expedición. Mitelt había tenido que cambiarse el vestido después de que el dragón reptante prendiera fuego a su falda y todavía cojeaba levemente desde donde uno de los soldados de terracota Bandar y la había convocado y la había atrapado en la pierna con una lanza. Donaseek había perdido su sombrero contra el dispositivo oculto. Guardián Golem todavía se veía un poco crujiente por su inmersión en The Crawling Dragon, las fauces ardientes de él, sin mencionar que su traje estaba prácticamente hecho jirones por todos los otros golpes que había recibido, aunque eso no hizo mucho para afectar la sonrisa en su rostro. Kala Warner se había llevado la peor parte con diferencia. La habían desnudado tantas veces que en realidad tuvo que pedir prestado uno de los conjuntos de repuesto de Reinaré después de que Bandar y la había alcanzado con una explosión de lava y todavía estaba cuidando su brazo donde el dispositivo oculto le había metido su forma de puño gigante. Incluso la propia Reinaré no había salido ilesa. Tuvo que reemplazar su propio atuendo una vez, a estas alturas estaba medio segura de que el aliento de fuego del dragón reptante había sido diseñado para desnudarlos, y su propio cuerpo estaba cubierto de innumerables raspaduras, cortes y moretones menores. Más que eso, casi todos ellos estaban mentalmente agotados por la lucha casi constante. Las batallas en el mundo sobrenatural, salvo las batallas a gran escala que solo ocurrieron durante las guerras entre facciones, tendían a ser breves y brutales, y las más largas duraban un par de horas como máximo. Los cuatro habían estado luchando para abrirse camino a través de esta maldita mazmorra durante al menos 3 horas, y dudaba que estuvieran cerca de terminar todavía.
Rai, voy a asesinar al maldito bastardo que hizo esta pesadilla cuando le ponga las manos encima. Mitail maldijo con fervor mientras miraba con odio el portal ya abierto que conducía al siguiente nivel. A la mierda con eso, arrastremos al bastardo de regreso a la iglesia y saquemos su Sacred Heart. Kalawarner gruñó. Es más doloroso e incluso podríamos ser recompensados por Lord Azazel por proporcionarle un Sacred Heart tan raro para su investigación. Me encanta la idea, pero no funcionará. Alguien más ya lo ha intentado. Rainare respondió concisamente. En el momento en que abandone el cuerpo de su anfitrión, cualquiera de los Gamers Hearts desaparecerá y volverá a entrar en el sistema Sacred Heart. Los Stray Magicians en Xenaxt intentaron tener en sus manos una versión hace un siglo para ver si podían estudiar y replicar sus poderes. Perdieron alrededor de una cuarta parte de sus miembros en el intento y se pusieron en cuclillas por el esfuerzo. Mierda. Kalawarner maldijo molesto. Vengan mis amigos. Todavía tenemos que conquistar esta mazmorra vil. Donaseek declaró emocionado. A diferencia de sus compañeras femeninas, el Fallen masculino parecía haber estado pasando el mejor momento de su vida esta noche, con lesiones y todo. Mi poder se agita con la emoción de un nuevo desafío. Las tres mujeres Fallen simplemente lo miraron inexpresivas por un momento, antes de compartir una mirada y, por una vez, llegar a una decisión completamente unánime. Iban a castrar a ese idiota cuando esto terminara. Entonces apareció una nueva pantalla flotando directamente sobre Donaseek. ¡Atención! El Dungeon Master te ha otorgado un nuevo título. Snivy Fallen. Un título otorgado a un ángel caído que actúa de una manera vergonzosa y peculiar. Otorga un 5% de probabilidad de confundir a los enemigos cada vez que actúas de esta manera. Rainare sabía que realmente no debería reírse, pero simplemente no pudo resistirse. El usuario de Dungeon Master / Gamers Gear había resumido perfectamente la forma en que Donaseek actuó en unas pocas palabras simples, y su mente cansada lo encontró hilarante. Nunca iba a dejar que él olvidara esto, y haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que el nuevo título de Donaseek se extendiera por todo Grigori. Por la forma en que Kalawarner y Mitail ya se habían soltado en risitas, probablemente ella no iba a ser la única. Cuando comenzó a perder la batalla contra su risa, un Donaseek de color rojo brillante gruñó y pasó su lanza a través del aviso, disipándolo en un parpadeo de luz antes de pisar fuerte por las escaleras luciendo listo para asesinar. Rainare había medio esperado esto. Incluso para ser un ángel caído, Donaseek siempre había poseído mucho más que su parte justa de orgullo, hasta el punto de la arrogancia. Fue fácilmente provocado, fácil de engañar y demasiado ansioso por correr hacia adelante donde los hombres sabios pisarían con cuidado. Era una de las razones por las que estaba tan segura de que él nunca superaría su posición actual en Grigori, malditas sean las Sugar Mamas. Vamos, será mejor que vayamos tras él antes de que moleste al Dungeon Master de alguna manera. Rainare suspiró y fue tras su rebelde subordinado, seguida por Mitail y Kalawarner. Con Issei, ¿cómo diablos acabo de hacer eso? El jugador parpadeó sorprendido mientras observaba a los caídos bajar las escaleras hasta el quinto y último piso. Finalmente descubrió cómo activar el sonido en su sistema de vigilancia dentro de la mazmorra y soltó que Snivy. Cuando Donaseek había actuado, bueno, como un maldito Snivy de buena fe. Lo siguiente que supo fue que de alguna manera le había otorgado al hombre caído ese título. ¿Por qué es eso siquiera una cosa? Issei se preguntó desconcertado, no por primera vez desde que descubrió esta parte del sistema de mazmorras, antes de sacudir la cabeza y dejar el problema a un lado por el momento. Se mantendría hasta después de que se hubiera ocupado de sus invitados no deseados. Recostándose en su trono, el Sekirite sonrió. Los pisos 1 a 4 habían sido diseñados principalmente para cansar a los caídos y obtener una lectura de su nivel general de habilidad de combate. El piso 5 estaba destinado a derribarlos. Aparte de 1 o 2 Terracotta Soldiers que estaban patrullando el área, todos los monstruos en ese piso eran Eternal Mud Golem. Se había apostado, y aparentemente había hecho una apuesta segura, que los caídos carecían de habilidades de ataque de área amplia, lo que hacía de los golems líquidos su mayor debilidad. Sin una forma de dañarlos rápidamente lo suficiente como para abrumar su regeneración de HP de alta velocidad, o destruir el 95% de sus cuerpos de una sola vez para superar su regeneración de cuerpo de alta velocidad, los 4 Fallen no tenían forma posible de derrotar a uno Eternal Mud Golem sin una pelea prolongada, y mucho menos la docena que Issei había estacionado en el piso.
Si decidían tratar de refugiarse en la habitación del jefe, bueno, el jefe iba a ser un poco impactante para ellos. Issei se tomó bastante tiempo para diseñarlo y construirlo. Incluso si los caídos de alguna manera pudieran vencer a todos y cada uno de los Eternal Mood Golems en el suelo, no podrían vencer al jefe que había construido. Ahora bien, me pregunto qué pensarán estos caídos de este piso. Se preguntó con una sonrisa. Capítulo 20. Avatar de mocos, Caos Reptante 5 Top piso de The Games Dungeon dejando con cautela la relativa seguridad del hueco de la escalera. Rainare, Mitelt y Kalawarner solo pudieron resistirse cuando vieron al enemigo al que Donaseek estaba atacando furiosamente con su lanza de luz. Era una masa de lodo de color marrón negruzco, del tamaño de una pelota de ejercicios, que parecía, y olía, como si tuviera más que un poco de gasolina en su composición. Peor aún, cada vez que la hoja de luz de Donaseek lograba tallar una línea o arrancar un trozo de la masa amorfa, se sellaba rápidamente de nuevo en cuestión de segundos, aparentemente sin sufrir daños. Un poco de ayuda sería apreciada, aquí. Donaseek gritó molesto cuando una vez más intentó dividir la cosa en dos, solo para que las mitades comenzaran a unirse antes de que él hubiera terminado por completo. Demasiado para el guerrero imparable Donaseek. Ni siquiera es capaz de matar a un limo sangriento por sí mismo. Kalawarner se burló con disgusto. Vestida con uno de los bikinis bondage de repuesto de Rainare, se veía incluso más seductoramente sexual de lo normal. Puedes burlarte después de que logres matar este maldito dolor en el culo. El hombre Fallen escupió mientras esquivaba apresuradamente un zarcillo punzante y lo cortaba, solo para que la parte eliminada se deslizara por el suelo y se reuniera con la masa principal. Oh vamos. Bien, cabeza en el juego, señoras. El hecho de que Donaseek no parezca poder dejar la cosa de forma permanente probablemente significa que está ocultando un truco o dos. Rainare espetó, enviando a la tonta peliazul una mirada sofocante mientras hablaba. Esa regeneración no puede ser normal, incluso las criaturas de limo normales no pueden recuperarse de ser divididas en dos de esa manera. Si esta cosa se parece en algo a los otros guardianes con los que nos hemos abierto camino en el camino hacia abajo, entonces tiene que ser una forma de matarlo permanentemente. No puedo ver ningún tipo de núcleo desde aquí. Mitelt señaló desde donde había estado observando a la criatura parecida a una baba. ¿No tienen la mayoría de los slimes un núcleo que actúa como su cerebro? Asintiendo, Rainare formó su propia lanza de luz. Muy bien, despedacemos esta cosa y veamos qué la hace funcionar. Ataca. Las tres mujeres Fallen descendieron sobre la masa de color marrón negro y se enfrentaron a su compañero masculino, Light Spears desenvainado. Más de 15 minutos después, Follame, rígido. Rainare dejó escapar un gemido de cansancio cuando finalmente lograron cortar la molesta mancha en trozos lo suficientemente pequeños como para que comenzara a desintegrarse en lugar de tratar de recuperarse. Se necesitaron 4 caídos, todos atacando simultáneamente con lanzas de luz pura, más de 15 minutos de esfuerzo constante y concentrado para derrotar a lo que ella sospechaba que era solo un ejemplo del enemigo principal de este piso. Esa pequeña bola de baba en realidad me dio una palmada en el trasero. Mittel refunfuñó con tristeza mientras se frotaba el mencionado trasero atacado con una mano. Su rostro también estaba inusualmente rojo, por alguna razón también. Solo alégrate de que estás plano como una tabla por una vez, Pipsqueak. Rainare y yo también recibimos una palmada en las tetas. Kalawarner gruñó de molestia mientras masajeaba con cautela sus mamás mutiladas. ¿Cómo se atreve esa pequeña enredadera a maltratar un tesoro como sus chicas? GHRK. Donaseek mordió desde donde estaba arrodillado en el suelo, una mano usando su Light Spear como muleta para mantenerse erguido mientras que la otra ahuecaba las joyas de su pobre familia. El último acto de desafío de su baboso enemigo había sido usar un zarcillo para golpear a Donaseek justo en el orgullo familiar. Hombres de mierda y su basura. Pensó Rainare con los ojos en blanco. Sabía que ser golpeada en el coño no era menos una experiencia agonizante para una mujer y estaba bastante agradecida de que no fuera ella quien fuera la receptora del ataque final del Slime. Muchas gracias, pero en serio, ¿por qué los hombres tenían que darle tanta importancia cada vez que su placa de boda recibía un golpe? Aún así, la distracción momentánea cuando recuperaron el aliento le había dado tiempo para reconstruir lo que probablemente enfrentarían en este piso y, desafortunadamente, también la obligó a tomar una decisión que instantáneamente le dejó un mal sabor de boca.
Ella lo detestaba y lo vilipendiaba desde la concepción, iba en contra de su orgullo como caído siquiera considerar expresarlo, pero desafortunadamente, ella era la líder aquí, y eso significaba que tenía que ser una mujer y dejar su orgullo a un lado por ahora. Nosotros, deberíamos retroceder por ahora. Gruñó, su voz traicionando cuánto despreciaba personalmente la idea. Sean lo que sean estas malditas cosas viscosas, es probable que hayan sido construidas específicamente para contrarrestarnos. Por la forma en que funciona su loca regeneración, la mejor manera de matar a uno de ellos es hacer llover los golpes más rápido de lo que pueden regenerarse o dañar sus cuerpos enteros a la vez con un ataque mágico a gran escala. A menos que uno de ustedes haya estado escondiendo un talento para la hechicería en sus traseros, entonces ninguno de nosotros tiene una forma de hacer eso. La maldita zorra Gremorio, la puta Citri que gobiernan este pequeño agujero de mierda probablemente podría acabar con una habitación entera llena de estas manchas de mierda, pero a nosotros nos tomó 15 jodidos minutos de amontonamiento de perros solo para pasar por uno. Si todavía estuviéramos frescos, podríamos haber ideado algún tipo de contraataque, pero dado que todos estamos borrados por tener que abrirnos camino a través de los últimos 4 pisos, esa no es una opción. Si tuviéramos que lidiar con un busel de estos bastardos a la vez, se calló, no necesitaba explicar exactamente cómo terminaría ese tipo de encuentro. Recibir una nalgada o un puntapié en la ingle sería la menor de sus preocupaciones si seguían adelante. No podemos dar media vuelta y correr. Como de costumbre, Kala Warner demostró ser una excusa completamente loca para una tonta. En serio, una vez que terminara esta jodida misión, Rainaré personalmente haría todo lo posible para que la pusieran en una misión de reconocimiento a largo plazo, encubierta como prostituta en algún burdel en Ámsterdam o algo así, solo para asegurarse. Su maldita estupidez estúpida no podía hacer más daño a los Grigori. En caso de que no te hayas dado cuenta, la mafia estándar de este nivel acaba de azotarnos gravemente, cuervo estúpido. Mittel respondió bruscamente, usando el peor insulto que pudo contra un compañero caído. Estoy con Ray, no quiero pensar en cómo manejaríamos cualquier otra cosa que encontráramos aquí. Sí, y disfrutaste esa nalgada, ¿no es así, maldito masoquista? La peliazul respondió con desdén, haciendo que la Fallen más joven balbuceara, se sonrojara y tartamudeara negando que fuera masoquista. Suficiente. Don Aseeg rugió cuando finalmente logró ponerse de pie. No iremos. Vamos a cazar al hijo de puta que construyó este lugar y lo voy a golpear hasta dejarlo con una pulgada de vida. Entonces ustedes, las mujeres, pueden usarlo como un vibrador viviente por lo que a mí respecta mientras me quemo. Este jodido agujero infernal al suelo, y agarramos a ese pequeño inútil en el que Lord Azazel está tan interesado. Lo siento, ¿desde cuando este flock se convirtió en una puta democracia? Rainaré gruñó fríamente. Lord Azazel personalmente me puso a cargo de esta misión, Don Aseeg, así que si quieres ponerte a prueba contra su autoridad, adelante, abre tu agujero de palabra inútil nuevamente. Y lo has jodido en cada paso del camino. Kala Warner, evidentemente tratando de obtener el título previamente desconocido de Brain de Advin Queen of the Fallen, intervino. Oh, lo siento, ¿quién ignoró mis órdenes cuando me llamaron al inframundo? El caído de pelo negro preguntó condescendientemente. ¿Quién fue el que dejó que la ex sacerdotisa santa deambulara sin siquiera asignar uno de esos inútiles sacos de carne de Stray Exorcist para vigilarla? ¿Tener suerte de no ser ejecutado por su incompetencia? Porque, creo que era un hombre caído del Snivi y una tonta arrogante engreída con todo su cerebro en sus tetas. La God Loli Fallen sonrió ante la mirada de fatalidad inminente que rápidamente se cernía sobre el par de imbéciles. Sí, incluso si lograron recuperar a Asia Argento sana y salva, estos dos estaban tan jodidos que superarían a toda una cuadra de prostíbulos. ¿Y cuando diablos dije que íbamos a cortar y correr de regreso al inframundo? Joder, ¡no! Rainaré se burló, decidiendo que había demostrado apropiadamente su palo lo suficiente para los tontos y ahora necesitaba ofrecer un poco de zanahoria. Regresaremos a la iglesia donde descansaremos y nos recuperaremos durante 1 o 2 días, luego agarraremos a todos los exorcistas callejeros que tengamos, incluido ese idiota loco de Free, y los armaremos hasta los dientes con todo el equipo. Tenemos disponibles y asaltamos este lugar con fuerza. Los 4 podemos despejar el camino hasta este punto, luego nos sentamos y dejamos que los humanos hagan su trabajo como carne de cañón y entierren estas bolas de baba en oleadas de balas ligeras y granadas. Luego limpiemos este jodido agujero infernal y lidiemos con el imbécil a cargo. En su salón del trono, Issei frunció el ceño pensativo.
No podía dejar que eso sucediera, ahora, ¿verdad? Sus monstruos se regenerarían a tiempo, pero solo alrededor de la mitad regresaría antes de la última fecha límite allí. Y probablemente solo volvió a crecer uno o dos de sus jefes en ese corto lapso de tiempo también. Afortunadamente, apareció una ventana que hizo que una sonrisa malvada floreciera en su rostro de la que cualquier diablo o ángel caído estaría orgulloso cuando la presionó. De repente, un rostro demoníaco gruñendo hecho de fuego rojo apareció frente a la escalera, cubriendo la salida al piso de arriba a abajo, antes de que, con un sonido de piedra moliendo contra piedra, la escalera comenzara a sellarse lentamente de nuevo. Rainaré simplemente lo miró con cansada incredulidad. Oh, por el amor de Dios, las estúpidas barreras de la arena de God of War. ¿En serio? Unos minutos de piratería infructuosa demostraron más tarde que las barreras eran tan infranqueables como en ese maldito juego y que la escalera se había convertido en nada más que un muro de piedra y la barrera se disipó. El intento de Donaseek de cavar a través de la piedra con su lanza simplemente reveló más roca. No te molestes, las jodidas escaleras se han ido y tratar de volver a excavar manualmente podría derribar fácilmente este lugar o atraer a más de esos bastardos de baba hacia nosotros. Rainaré detuvo cualquier otro intento mientras se masajeaba el puente de la nariz con frustración. Maldito bastardo. Mittel te espetó mientras pisoteaba con frustración. Esto nunca ha sucedido antes. Aunque jodidamente odio tener que decirlo, nunca antes habíamos intentado retirarnos. Rainaré respondió con un gruñido de frustración. Eso y es simplemente jodido sentido común evitar que los intrusos se den la vuelta y huyan una vez que han visto bien tus defensas. Debería haber visto venir algo como esto, maldita sea. ¿Y ahora qué? Calawarner gruñó, mientras golpeaba distraídamente la pared que una vez había albergado su salida con su propia lanza. Si el bastardo a cargo de este lugar tiene algo de sentido común, entonces estoy dispuesto a aceptar que los círculos de teletransportación harán una mierda en este lugar. Entonces, básicamente estamos atrapados aquí. Oye, Ray, ¿crees que este tipo nos dejará ir si le damos Calawarner como juguete sexual? Mittel sugirió medio en serio. Como si me dignara a dejar que un humano me toque así. La peliazul rugió indignada. Probablemente tenga estándares. Rainaré respondió. ¿Y qué mierda significa eso? Pero, ignorando la falta de atractivo sexual de Calawarner para todos menos para los apurados y desesperados, comenzó el líder de la bandada. Estás tratando de pelear conmigo, perra. Tenemos que pensar en nuestro próximo movimiento. Continuó, ignorando la interrupción de la tonta. La retirada ya no es una opción y dudo que nos dejen sentarnos y descansar aquí indefinidamente, por lo que nuestra única opción es seguir adelante. Pero ni siquiera podemos tratar de luchar contra esas cosas viscosas. Incluso si encontramos uno solo, lidiar con eso nos dejaría abiertos para que más de los bastardos nos tomen mientras estamos distraídos. Eso significa que tenemos que manejar esta mierda sigilosamente. Esperar si todas las demás armas lejos, avanzamos con cuidado y en silencio y evitar el combate en todas las posibilidades. Y Donaseek, si dices una sola palabra sobre guerreros que nunca huyen de una pelea, juro por nuestro maldito padre que personalmente perfora tu basura con cada lanza de luz que pueda reunir. El gran hombre cerró su boca abierta con un clic y un estremecimiento. Issei admitiría honestamente estar bastante impresionado. Rainaré en realidad había logrado encontrar la mejor solución para su problema actual, salvo que se rindiera de todos modos. Su Eternal Mudgolem S no tenía las mejores habilidades sensoriales. Siendo bolas de barro animadas y magia sin ningún órgano sensorial real, se basaron principalmente en la capacidad de sentir vibraciones a través del suelo para detectar sus objetivos, y para cosas como pisadas silenciosas, que solo se extendían unos pocos metros. Eso significaba que, mientras pudieran evitar los otros golems, se espaciaron por todas partes y causaron un alboroto que atraería a los Mudgolems, un acercamiento sigiloso era la mejor manera de despejar el quinto piso. Al menos hasta que alcanzaran a su jefe, el quinto piso estaba construido como los 4 anteriores, un puto laberinto molesto de corredores interconectados y callejones sin salida. La única diferencia real era que las antorchas que bordeaban los túneles se volvían más y más raras a medida que se adentraban. La falta de luz no fue una gran molestia para los caídos, quienes habían sido bendecidos con sentidos naturalmente mejorados y podían fortalecerlos aún más con una pequeña cantidad de luz, haciendo que toda el área pareciera tan brillante como el mediodía para ellos, pero todavía era una molestia que tuvieran que desperdiciar incluso una pequeña medida de su poder restante en algo tan trivial.
Rainare abrió el camino, con Donaseek y Kalawarner siguiéndolos, y Mitail protegiendo la retaguardia. En lugar de protegerse de una posible emboscada por la espalda, ninguno de los golems que habían encontrado hasta ahora había mostrado la inteligencia necesaria para intentar tal cosa. El trabajo de Mitail era vigilar a los dos idiotas en caso de que intentaran algo. Estúpido. Mitail estaba absolutamente seguro de que los dos ya estaban planeando alguna forma de verla muerta a ella y a Rainare en algún momento para poder cortar una nueva historia de lo que había sucedido a partir de una tela en blanco que los dejara a salvo. Era solo una cuestión de si los dos serían lo suficientemente estúpidos como para intentar algo antes de que lograran encontrar una salida a este lío, o si tenían suficientes células cerebrales colectivas para esperar hasta que estuvieran a salvo. No es que tuvieran ninguna posibilidad real de lograrlo, incluso si lograban tomarlos a ella y a Ray por sorpresa. Ninguno de los dos imbéciles había sentido nunca el poder desenfrenado de un cadre cayendo sobre ellos con desaprobación o ira. Se doblarían como papel de seda ante los más débiles del cuadro, y mucho menos si caían bajo el escrutinio de Azazel el chivo expiatorio. Al principio, el plan de Rainare parecía estar funcionando. Las cosas viscosas abundaban en el suelo, por lo general se movían de a uno o dos, pero sus sentidos no parecían siquiera notarlos mientras se mantuvieran al menos a unos metros de distancia, e incluso entonces, los pasos ligeros como plumas eran lo suficientemente suave como para que las criaturas tardaran un momento en concentrarse realmente en ellas. Gracias a eso, Flood pudo llegar a la mitad del laberinto sin obstáculos. Entonces las cosas se pusieron estúpidas. Habían doblado una esquina y se encontraron cara a cara con otro de esos falsos soldados de terracota del piso anterior. Cuando los vio y levantó su lanza de arcilla, Donaseek había sido el primero en reaccionar, pasando disparado a Rainare antes de que la mujer Fallen pudiera decir algo y procedió a descargar sus frustraciones golpeándole la cabeza con un solo puño empoderado en su cara de piedra. Todo había estado bien y elegante, pero el sonido de su cuerpo de arcilla rompiéndose y luego traqueteando por el suelo había llamado la atención de un trío de malditos limos del corredor que acababan de dejar. Donaseek, lo juro por el puto padre, voy a alimentarte con mi lanza de luz a través de tu maldito trasero cuando esto termine. Rainare rugió cuando se vieron obligados a abrirse paso por los pasillos. Estaba silenciosamente agradecida de haber dominado el arte de correr con tacones hace siglos. Mi trasero es solo salida. No será para cuando termine con eso. Podrían callarse y correr. Kalawarner gritó mientras corría tras ellos. Al igual que Rainare, había dominado durante mucho tiempo el arte de correr con tacones, pero carecía de la facilidad de Rainare para hacerlo. Ahí está la entrada. Casi salimos de aquí. Gritó Mitail, señalando más allá de ellos a un conjunto familiar de puertas dobles abiertas, antes de arriesgarse a mirar por encima de sus hombros. Lo que vio hizo que su rostro adquiriera una palidez similar a la de la leche en mal estado. Que me jodan corriendo. Son un maldito enjambre de esas cosas justo detrás de nosotros. Tiene que haber al menos un par de docenas de ellas. Joder, muévete, muévete, muévete. Rainare gritó, sin siquiera perder el aliento para intentar confirmar la observación de Mitail. Si bien los caídos tendían a preferir volar a formas más mundanas de tránsito, nadie los había acusado nunca de ser lentos para caminar. Los cuatro lograron atravesar las puertas dobles con suficiente ventaja que, cuando se cerraron de golpe un momento después, ninguno de los agresores que los perseguían pudo seguirlos. En cambio, fueron recibidos con el sonido de lodo salpicando audiblemente contra las puertas un momento después. Eso estuvo jodidamente demasiado cerca. Kalawarner gimió mientras jadeaba para recuperar el aliento. Maldito infierno. Somos caídos, no deberíamos tener que huir para salvar nuestras vidas de un montón de putos limos. Esos no eran limos, señaló fácilmente una voz masculina, haciendo que los caídos reunidos instantáneamente volvieran a la conciencia. Oh, no estoy en la habitación contigo, no soy el jefe de este piso. Soy el Dungeon Master, o si prefieres un título más relevante, soy el poseedor actual del Gamers Gear como ya has deducido. ¿Gaia o Tártaro? Preguntó Rainare con cautela. Gaia, para que puedas respirar un poco mejor, respondió la voz fácilmente. Aparte del hecho de que sonaba masculino, ninguno de los caídos pudo distinguir nada más sobre el hablante solo con su voz. Soy muy consciente del tipo de personas que suelen ser mis contrapartes, y no deseo que me confundan con una de ellas. De todos modos, como ya le dije a tu compañero, esos no son slimes.
Lo son, de hecho, otra variante de golem de tierra conocida históricamente como un golem de barro eterno. Yo, creo que he oído hablar de esos, ofreció Rainare pensativamente después de un momento. Fueron las creaciones de un maestro alquimista durante la década de 1800. Difíciles de dañar pero casi imposibles de controlar con cualquier tipo de precisión. TCH, eso honestamente tiene mucho sentido, hasta ahora todo lo que hemos luchado en este infierno tiene sido una especie de golem de la tierra, así que ¿por qué esas cosas serían diferentes? Precisamente. Ahora me ha impresionado mucho su progreso hasta ahora, así que pensé en ofrecerles toda la oportunidad de rendirse con sus vidas intactas, aunque creo que ya sé su respuesta, preguntó la voz. Por supuesto que nos negamos. Don Aseeg rugió a la sala en general. Especialmente después de que te atreviste a insultarme con ese apodo infernal. Para ser completamente honesto, eso fue un efecto automático del Gamingear, no algo que yo activé, respondió la voz con un audible encogimiento de hombros. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por cumplir con los requisitos necesarios para ganar ese título mientras estás en un área controlada por Gamingear. El único macho de su rebaño rechinó los dientes con furia impotente mientras sus compañeros se reían en silencio por su incomodidad. Entonces, ¿Don Aseeg-san habla por todos ustedes? Preguntó la voz. Si bien carecemos de su orgullo masculino y su ego herido, debemos responder de la misma manera. Rainare respondió con calma, lanzando una mirada desdeñosa a su miembro de flock. Azazel el chivo expiatorio, gobernador general de los Grigori, desea hablar con la ex sacerdotisa sagrada Asia Argento y examinar su Sacred Gear. Se nos confió la tarea de llevarla ante él, y no podemos abandonar ese deber. Lo que Rai dijo. Mitelt agregó, antes de señalar distraídamente a los dos miembros del flock. Además, estos dos están realmente jodidos si no regresamos con ella sana y salva, considerando que se suponía que eran ellos quienes la vigilaban. En cambio, la dejaron vagar sin escolta y fueron capturados por quién. Sabe qué, sin ofender. Así que me las arreglé para reunir, y ninguno tomó. Respondió la voz con un ligero suspiro. Muy bien, entonces, no te insultaré preguntándote más. En cambio, te recordaré esto. En cada piso, el monstruo saliente ha servido como base para el floor boss. Dime, ¿qué monstruo sería el saliente de este piso? El silencio que siguió fue físicamente doloroso cuando los caídos se dieron cuenta de lo que estaban a punto de enfrentar. Fóllame, yo, corriendo. Rainare soltó un gemido de dolor. Con una risa siniestra y resonante, la voz pareció desvanecerse. Momentos después, las luces de la habitación se encendieron todas a la vez antes de que un icor negro con el color del arco iris comenzara a brotar de las grietas en el techo, acumulándose rápidamente y acumulándose en el piso hasta formar una gota de enorme tamaño. Fácilmente por lo menos 4 veces la altura de Don Aseeg en su punto más grueso y ocupando casi la mitad de la habitación en total circunferencia, la versión masiva del Eternal Mood Golem se cernía sobre los 4 Fallen amenazadoramente, letras rojas deletreando lentamente el nombre de su fatalidad por encima de ella. Avatar de cieno, caos reptante rayo. Mitelt murmuró, con los ojos fijos en la abominación que rezumaba frente a ellos. Parecía asustada. ¿Sí? Rainare no podía culparla. Había vivido durante siglos y había estado cerca de la muerte más de unas pocas veces. Esto, no era algo que hubiera esperado. Si logramos salir de esto con vida, nunca volveré a trabajar en el mismo continente que esos dos imbéciles. La Fallen más joven declaró inexpresiva, sacudiendo distraídamente la cabeza en dirección a los dos tontos que tenían la culpa de esta pesadilla. ¿Sabes qué? Lo mismo. Rainare estuvo de acuerdo mientras convocaba a todas las lanzas de luz que podía manejar, el momento de contenerse había pasado hace mucho tiempo. Ahora jodidamente luchen, todos ustedes. Dejando escapar un profundo gorgoteo que sacudió la habitación como un rugido, el Crawling Chaos atacó, varias partes de su cuerpo se abultaron ante tentáculos en forma de látigo con puntas tan duras y afiladas como lanzas que se lanzaron hacia los caídos, casi demasiado rápido para ellos. Ellos para esquivar. Casi. Los caídos se dispersaron rápidamente, antes de que cada uno comenzara a arrojar el cieno titánico con sus lanzas de luz, pero era como luchar contra una masa gigante de caramelo fundido. Todo lo que arrojaron pasó inofensivo a través de la masa de cieno teñido de arco iris, dejando agujeros que se sellaron antes de que la lanza atravesara el otro extremo. Varios intentos de cortar los zarcillos atacantes resultaron más efectivos, pero las gubias que dejaron se volvieron a sellar en cuestión de segundos.
Me temo que tácticas como esas son bastante inútiles, comentó la voz despreocupadamente mientras luchaban contra el titán globuloso. Oce Avatar, Crawling Chaos tiene una habilidad bastante única llamada regeneración de ultra alta velocidad. Regenera cualquier masa corporal perdida casi instantáneamente, así como también regenera instantáneamente cualquier daño que pueda sufrir. La única forma de derrotarlo es para bombardearlo con ataques en tal cantidad y escala que lo dañes más rápido de lo que su regeneración puede restaurar, o destruirlo por completo en un solo ataque mágico a gran escala. Los 4 no tienen la capacidad para ninguno, por lo que realmente es solo cuestión de tiempo antes de que te quedes sin energía. Esté en silencio. Donaseek rugió cuando su cuerpo se iluminó mientras canalizaba todo el poder sagrado que podía. La luz fluyó rápidamente hacia su lanza de luz más nueva, lo que provocó que se expandiera ligeramente y se iluminara significativamente. Con un rugido, lo arrojó y, al pasar a través del gelatinoso Boss Monster, la lanza detonó de una manera no muy diferente a la de la granada de luz que los Stray Exorcis habían usado en el primer piso. Crawling Chaos dejó escapar un chillido agudo cuando una parte sólida de su cuerpo explotó hacia afuera, solo para que la herida comenzara a llenarse rápidamente a medida que su masa corporal se regeneraba. Oh, no sabía que podías hacer más con esas lanzas tuyas que simplemente manifestarlas, empuñarlas y lanzarlas. La voz sonaba levemente impresionada. Parece que los he subestimado un poco. Lamentablemente, se necesitaría al menos una docena de esos explosivos golpeando a la vez para causar un daño significativo a Crawling Chaos, y dudo mucho que ustedes 4 sean capaces de usar ese truco. En este punto, Rainare estaba entrando en pánico activamente. La mayoría de sus técnicas favorecían la precisión y la eficiencia, al igual que la mayoría de las que manejaban los caídos en general. Un vestigio de sus orígenes entre los ángeles, que favorecían la gracia y el poder concentrado sobre las magias destructivas a gran escala que favorecían los diablos. La lanza de luz explosiva que acababa de usar Donaseek no era popular entre su gente, considerada demasiado tosca e ineficiente por la mayoría, por lo que rara vez se usaba, incluso si te molestabas en aprenderla. Nunca se había molestado, y sabía que Mythelt estaba en el mismo barco, mientras que dudaba mucho que Kalawarner dominara ni la mitad de los trucos que Mythelt debido a su pereza crónica. Fallen no aprendió nuevos trucos y habilidades fácilmente. Los ángeles eran seres creados por el mismo Dios de la Biblia para ser eternos e inmutables, siempre constantes e inmutables. Había una razón por la que eran tan lentos para cambiar de alguna manera. Falling from Grace cambió un poco a los caídos, eliminando un poco de esa inmutabilidad, pero solo porque ahora podían cambiar, no significaba que fueran rápidos al respecto. Ciertamente hubo algunos que abrazaron ese aspecto de su nueva existencia, siendo Azazel uno de los mejores ejemplos de ello, pero eran raros. Rainare había caído hace más de 5 siglos y con el tiempo había crecido y cambiado de varias maneras, permitiéndole pensar fuera de la caja y usar nuevas técnicas con sus lanzas de luz favoritas, pero aún así no era algo que pudiera hacer en un abrir y cerrar de ojos. Sombrero. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Pensó furiosamente el caído de cabello negro mientras Donaseek enviaba lanza tras lanza de luz explosiva hacia Crawling Chaos, enfocando la atención de la abominación rezumante en él por ahora. ¿Qué diablos puedo hacer? No puedo irme, pelear es inútil y no hacer nada solo hará que me maten. Ya había intentado formar un círculo de teletransportación, en caso de que lo que sea que los bloqueaba no funcionara en estas cámaras por alguna razón, pero falló antes de que pudiera terminar de formar la primera capa, y todo lo que obtuvo fue otra ventana. Afirmando que ella no estaba autorizada para usar magia de teletransportación en el dungeon o alguna tontería por el estilo. Este maldito Sacred Heart era una mierda. Kia. Mythelt aulló. Rainare miró hacia arriba para ver a su aprendiz estrellarse de espaldas contra la pared y colapsar sin huesos en el suelo, sin sentido. Un segundo después, un círculo mágico rojo brilló a su alrededor y Mythelt desapareció. Y de repente se tomó la decisión por ella. Devolverla. Rainare aulló de furia cuando sus alas negras como el cuervo se hincharon desde su espalda, 5 lanzas de luz resplandecieron a su alrededor, una sexta se formó en su mano mientras la rabia cruda la ayudaba a ir más allá de sus límites por un breve tiempo. Fallen tendía a ser un grupo traidor y traidor de hijos de puta en su mayor parte. De todos modos, al menos entre los rangos más bajos, Azazel y varios de los otros cadre exigieron un cierto nivel de madurez entre sus subordinados personales.
Las alianzas rara vez eran más que cosas de corta duración diseñadas para superar algún problema a corto plazo o para obtener una ventaja breve sobre un rival compartido y nada más. Las relaciones entre mentores y aprendices fueron una de las pocas excepciones a esa regla, principalmente porque la mayoría fueron asignadas por los altos mandos de Grigori y el temor de que el cadre se irritara con ellos por su mala conducta fue suficiente para hacer que la mayoría de los Fallen involucrados obedecieran. No dolía que Mitail, a pesar de que le gustaba hacer el papel de la pequeña mierda sádica, era inteligente, rápida para aprender y obediente. Rainare sabía que, con el tiempo, los caídos más pequeños se elevarían mucho en el Grigori y Rainare, a pesar de sí misma, se había encariñado con la chica mucho más joven. Lo que hizo que la derrota y el secuestro de Mitail la enfurecieran absolutamente. Las 6 lanzas volaron desde Rainare hacia Crawling Chaos, girando como taladros. La luz resplandeció cuando chocaron contra la masa de lodo, moviéndose lentamente a través del cuerpo gelatinoso y borrando todo el limo que estaba a su alcance. La justa ira de Rainare le dio a su luz más poder del que sabía que tenía. Bueno, esto es inesperado, reflexionó en voz alta la voz del usuario de Gamersgear. Hecho of Angelic Fury, un rasgo solo disponible para aquellos ángeles caídos que cayeron de la gracia en lugar de nacer en su naturaleza, e incluso entonces, solo para aquellos que retienen algún grado de su anterior sentido del honor y la rectitud, y es solo se puede activar cuando el caído en cuestión siente verdadera furia justiciera por el bien de otro. Agrega un modificador de más del 200% a sus habilidades de manipulación de la luz, una carta de triunfo bastante poderosa que tienes ahí, querida. No es de extrañar que fueron elegidos para liderar el rebaño de la ciudad de Q. Aún así, no es suficiente. Mientras hablaba, el cuerpo de Crawling Chaos se cerró alrededor de las 6 lanzas de luz, asfixiándolas y devorándolas hasta que su luz se extinguió. Soy imposible. Rainare jadeó, su habilidad mental para manipular la luz ahora más allá de los impuestos. Se derrumbó sobre sus manos y rodillas en estado de shock y agotamiento. Vint inútil. Donasee gruñó de frustración, las alas explotaron de su espalda mientras manifestaba un par de nuevas lanzas de luz. Déjame mostrarte cómo se hace. Empuñando sus lanzas de luz en duelo, cargó contra el enorme jefe, impertérrito, o demasiado estúpido para darse cuenta de lo superado que estaba, por la enorme criatura. El ataque ocasional de la lanza tentáculo fue rechazado mientras el maníaco de batalla continuaba con su temeraria carga. En cierto modo, era inspirador, pero sobre todo era una señal de que simplemente era demasiado estúpido para darse cuenta de lo mucho que lo superaban. Así que realmente eres del tipo que cargaría directamente hacia la muerte, ofreció la voz rotundamente. Muy bien entonces, acaba con él. Crawling Chaos se encorvó sobre sí mismo antes de que su frente estallara en un verdadero maremoto de tentáculos lanzas que se cernieron sobre Donasee por un momento antes de estrellarse contra él. Se las arregló para resistir por un pequeño momento, haciendo girar sus lanzas desesperadamente como escudos, pero se rompieron cuando el peso de la masa de tentáculos cayó sobre ellos, y el ángel caído Donasee fue atravesado por su cuerpo docenas de veces. De Donasee. Kala Warner jadeó, cayendo sobre su trasero mientras miraba aturdida en estado de shock. El cadáver del ángel caído colgó suspendido de los tentáculos de su asesino por un momento antes de disolverse en plumas, como todos los ángeles cuando morían. Las plumas negras aterrizaron suavemente en el suelo cuando Crawling Chaos dirigió su atención a los 2 ángeles caídos restantes mientras retraía sus tentáculos en su cuerpo. Entonces, señoras, ¿les ofreceré la oportunidad una vez más? Preguntó el usuario de Gamersgear con cuidado. Entrega y encarcelamiento, o... Me rindo. Kala Warner chilló de miedo. La vista de un ángel caído mucho más poderoso que ella siendo asesinado tan fácilmente ante ella había roto tanto su orgullo como su coraje. Kala Warner, maldito cobarde. Rainare gruñó mientras se tambaleaba tambaleándose sobre sus pies. Vete a la mierda. La peliazul gruñó antes de que un círculo mágico apareciera debajo de ella y el más débil de los 4 caídos desapareciera en un destello de luz, dejando a Rainare sin poder y apenas capaz de resistir, y mucho menos luchar, contra un enemigo al que posiblemente no podría derrotar. Rechinando los dientes, Rainare tomó su propia decisión. Yo también me rindo. El círculo mágico que apareció debajo de ella fue lo último que vio antes de verse envuelta en la oscuridad. En otra parte, Issei se recostó en su trono mientras aparecían pantallas a su alrededor. Era hora de ver cuáles eran sus ganancias.
Chicos, les cuento que hemos alcanzado al creador, pero no se preocupen ya que pronto subiré otra teoría. Ahora sin más me despido.